El mensaje de hoy yo lo titulé como una pregunta. Y una pregunta podría ser cómica, pero nos va a hacer pensar, que es lo importante. Vamos a reflexionar en lo que es la palabra de Dios. Y fíjese en la pregunta, ¿por qué los aeropuertos no tienen techo? ¿Por qué no tienen techo los aeropuertos? Yo creo que usted, con un tono quizás de sonrisa interior, lo contestó. Es medio complicado, ¿no es cierto? Porque tendría que ser un techo bien alto, ¿no es cierto? Entonces yo me estoy refiriendo obviamente a las pistas de los aeropuertos, a donde están, ¿no es cierto?, las pistas de despegue y aterrizaje de los aviones. Y para ir tomándole el pulso, ¿no es cierto?, a lo que es el mensaje, yo los voy a llevar a Isaías, al último versículo del capítulo 40, Isaías 40:31. Aquí nos habla del águila. Isaías, capítulo 40, versículo 31. El último versículo que usted va a encontrar, ¿no es cierto?, en este capítulo. Y este pasaje es muy profundo y va a ser para nosotros una forma de introducción. Mire lo que dice la palabra. Pero los que esperan en Jehová, o los que esperan a Jehová, depende de la versión que usted tenga, tendrán nuevas fuerzas. Estoy seguro que usted quiere nuevas fuerzas. Yo quiero nuevas fuerzas. Necesitamos nuevas fuerzas cada día. Todos los días nos acostamos cansados, agotados. ¿Y cómo nos levantamos? Repuestos. Pero aquí está hablando más allá de un descanso de fuerzas, ¿no es cierto?, físicas. Está hablando de algo que trasciende lo físico y es lo espiritual. Tener nuevas fuerzas cada día espiritualmente, hermano. Eso es otro nivel. Y aquí dice, los que esperan a Jehová o en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. El águila es un ave majestuosa, poderosa, fuerte. Puede levantar animales que, considerando su tamaño y peso, llegan a sorprender. Correrán, hablando de los que esperan en Jehová, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando ponemos nuestras expectativas, cuando ponemos, ¿no es cierto?, nuestras metas, nuestro corazón en las cosas de este mundo, bueno, en este mundo a veces las cosas van a resultar y a veces no. Si ponemos nuestro corazón en las cosas del mundo, nos vamos a desanimar cuando no resulten. Pero si las ponemos en Dios, no hay motivo alguno para desanimarse, porque en Él esperamos promesas eternas. Entonces piense usted en un águila. ¿Cómo se la imagina? Con los ojos abiertos, cerrados, usted tiene una imaginación poderosa. ¿Cómo se imagina el águila? Yo estoy seguro que como yo, usted se la imagina volando en los Alpes, entre las montañas, atravesando un bosque. Pero alguien también podría imaginársela enjaulada. Se podría imaginar un águila en un zoológico. Pero ese no es el contexto, no es la idea que nos está transmitiendo el mensaje, porque aquí dice, levantarán alas como las águilas, para referirse a las personas que esperan en Jehová, que ponen su confianza en Jehová.
los que van a correr o caminar sin cansarse, sin fatigarse. Está hablando de abrir las alas para volar, para elevarse, para levantar el vuelo. El Señor hace una analogía de los que esperan en Él versus un águila. Y este versículo, decía yo, es muy profundo porque hasta ahí podríamos llegar con lo que se denomina comprensión de lectura. Eso, hasta aquí, comprensión de lectura. Pero por si usted no sabe, en una etapa del águila, esta necesita desprenderse de prácticamente todo para que su cuerpo se regenere. Se arranca el pico, lo quiebra contra las rocas, se arranca las garras mismas y se autodespluma. En ese momento, esa águila es vulnerable, totalmente vulnerable. Si usted pasa y la ve, dice, pobre pájaro, se está muriendo. Pero la verdad es que está pasando un proceso extraordinario en esa águila. Esa águila vuelve a salirle otro pico, le vuelven a salir plumas y le vuelven a salir garras, pero mucho más prominentes que las primeras. Pero tiene que pasar por ese proceso. Usted lo puede estudiar, lo puede ver, se va a sorprender. Y entendiendo eso, el Señor nos está hablando de la figura del águila. Y ahí, ¿no es cierto?, renovada esa águila, renovadas las fuerzas, vamos a poder emprender el vuelo. Y por eso yo le puse a este mensaje el título interrogativo, la pregunta: ¿por qué los aeropuertos no tienen techo? Y la respuesta es muy obvia, muy lógica, porque los aviones necesitan despegar. Y si pusiéramos un techo en la pista, los aviones no podrían. Análogamente, es lo que pasa con las aves en cautiverio. Un águila en un zoológico tiene un par de metros cuadrados, no puede volar en toda su plenitud, en todo su esplendor. Son kilómetros y kilómetros que ellas pueden recorrer. Y si tuviéramos la vista de un águila, podríamos leer el periódico a varios metros, por si no lo sabía, a varios metros, imagínense. Ya a 2 o 3 metros ya no vemos la letra de la Biblia. El águila puede, en su capacidad visual, leer el periódico a varios metros. Esto es ya de introductorio y entrando en materia. Y vamos a ir a las páginas del Nuevo Testamento que nos van a dar forma y sentido al título. Y vamos a comenzar, hermano, con Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Aquí hay una palabra clave, hermano. Hay una palabra clave. No pierda la idea del avión o del águila. Obviamente, Isaías no podía hablar de aviones. 700 años antes de Cristo, no. Nosotros sí, y podemos entender mejor la idea de Isaías, como ellos la pueden entender mejor porque estaban familiarizados con un águila. Nosotros apurados vemos un par de palomas. Pero para ellos el tema del águila era algo muy cotidiano. Para nosotros es algo ajeno. Podemos entender mejor la idea quizás pensando en un avión. El avión está diseñado para volar. Aunque claro, necesita aterrizar, reabastecerse, mantenimiento. Pero el avión fue construido, fue fabricado, se hizo esa tremenda inversión, ¿para qué? Para que volara. Y así como hacía la comparación de el peso que puede levantar un águila versus el peso propio, un avión, hermano, yo no sé si usted sabe cuánto pesa un avión. No son un par de toneladas. Un avión son, ponga atención, cientos
de toneladas, cientos de toneladas, dependiendo del avión, claramente. Hay aviones gigantes, monstruosos, y otros más pequeños, pero estamos hablando de cientos de toneladas entre lo que es el avión mismo y su carga. Pero tal como el águila, el avión necesita una velocidad de escape, una velocidad mínima mediante la cual se puede despegar del suelo. El avión en la pista de despegue, como el águila, necesita una velocidad mínima para ya planear, ¿no es cierto?, y andar con libertad por los aires. Es muy grande el esfuerzo de despegarse del suelo, romper esa inercia. Porque según la ley de la física, todo lo que está quietito tiende a seguir igual de quieto mientras no se le aplique una fuerza lo suficiente para moverla. En el caso del avión, son sus motores, esos tremendos motores, hermano, que pueden hacer volar autos, vehículos, si están atrás de los motores de un avión. Tristemente hasta se han tragado a personas porque han estado muy cerca. Son potentes. Y en esta figura dice que del águila, el Señor es el que le da nuevas fuerzas, ¿no es cierto? Esa águila, que no está hablando de las águilas, está hablando de los que esperan en Él, son los que son fortalecidos en Él, los que esperan, los que confían en Él. En el avión podríamos decir que espiritualmente, nosotros siendo un avión vivo, ¿no es cierto?, un avión del Señor, esos motores, ¿qué vendrían siendo? No vendría siendo otra cosa que el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos y facilitamos a Dios que su Espíritu trabaje en nuestras vidas, entonces arrancamos motores y el avión comienza a desplazarse, ¿no es cierto? Comienza a desplazarse. Entonces, vamos haciendo la analogía, el motor es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hermanos. En la medida que dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, entonces nuestra vida, este avión, que podríamos decir en el Nuevo Testamento, este tabernáculo, va a empezar a tomar velocidad, va a empezar a romper la inercia, va a empezar a desplazarse. Y va a llegar a una velocidad de salida, una velocidad, ¿cómo se llama?, de escape, la velocidad mínima que el avión necesita para despegar, que es bastante alta. Estamos hablando de ciento y tanto, 200, 300 kilómetros por hora en algunos casos, dependiendo el peso, la envergadura y las características, ¿no es cierto?, de la aeronave. ¿Qué pasa si el avión no llega a la velocidad necesaria para despegar y se le acaba la pista? Se va a estrellar con lo primero que encuentre. O se va a ir en el despeñadero. Hay aviones que terminan en un despeñadero. Aeropuertos, pistas de despegue terminan en un despeñadero. Otros que terminan en una protección por si acaso pasa eso y al otro lado pueden haber civiles. Entonces es cosa importante adquirir la velocidad de escape, la velocidad, ¿no es cierto?, mínima para poder despegar. Si limitamos al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, vamos a estar siempre a una velocidad por debajo de la necesaria para despegar. Y así podemos ser cristianos que se podrían comparar con águilas de cautiverio o con aviones que no despegan porque no alcanzan su velocidad. Fíjese las palabras del apóstol Pablo a la iglesia. Dice, versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo le dije a usted, ahí hay una palabra clave, y estoy seguro que usted ya la identificó. La palabra clave, la palabra que le da sentido a todo, es crecer. Si usted saca esa palabra, pierde todo el sentido, porque eso es lo que está transmitiendo el apóstol. Vamos a leer nuevamente, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mucho énfasis, 2 versículos y 2 veces la palabra crecimiento. Fíjese cómo termina el versículo 16. Recibe su crecimiento. Hay un propósito en crecer, que es edificarse, que es desarrollarse, madurar. Es decir, todos tenemos un momento en nuestra vida cristiana de iniciación, en donde estamos pegados al suelo, como el águila o como el avión. Pero el águila no fue creada por Dios para arrastrarse como la serpiente o para caminar, ¿no es cierto?, como cualquier cuadrúpedo. El águila fue diseñada por Dios para volar. Pero el águila tiene su desarrollo. Nace por huevito, tiene que crecer, ¿no es cierto? No nace volando. No nace volando. Es un proceso. Exactamente en el avión necesita tiempo para adquirir velocidad y despegar. ¿Qué viene siendo en la vida nuestra, hermano? La pista de despegue no es otra cosa que el tiempo que tenemos para hacer la voluntad en esta vida. La voluntad de Dios, obviamente. La voluntad santa del Señor. Y si no somos, como la palabra instruye, diligentes, es la palabra que usa Reina Valera, por ejemplo. Si no somos diligentes, vamos a estar a velocidad mínima de desplazamiento, pero con una velocidad que no vamos a despegar nunca. Nos vamos a mover, pero no vamos a despegar. Y si se nos acaba la pista, bueno, van a haber problemas para nosotros cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿no es cierto? Porque el propósito de Dios es que nosotros crezcamos. ¿Qué es crecer? Es esto. Usted un arbolito lo ve y dice, oh, está creciendo. O ve un niño chiquito, así, después lo vuelve a ver en un tiempo y está allá. Y de repente lo pasa el niño. Está creciendo, ¿no es cierto? Todo crece hacia arriba. Las águilas vuelan hacia arriba, los aviones. No se crece hacia abajo, se crece hacia arriba. Entonces, aquí la palabra habla de crecimiento, de edificación. Y esto refleja, hermanos, nuestra necesidad de madurez, nuestra necesidad, ¿no es cierto?, de perfeccionarnos. Fíjese, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. También el último versículo de este capítulo. 2 de Pedro, capítulo 3, y al último versículo nos vamos a ir. Esto va a reforzar la idea anterior. Primero nos habló Pablo, ahora nos va a hablar Pedro, pero están alineados con el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros. Dice la palabra, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si usted se da cuenta, la palabra clave, el concepto clave sigue siendo el mismo. Crecer. Aquí obviamente lo asocia a crecer ¿en qué? En la gracia. Porque podemos crecer en muchas cosas. Podemos crecer en lo material, podemos crecer en lo económico, podemos crecer en lo intelectual. Cosas que con el tiempo van a terminar, no trascienden, no van a trascender a esta vida, hermanos. El Señor a través de su palabra nos dice específicamente crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una responsabilidad, esto es personal.
No le podemos echar la culpa a nadie porque tenemos el recurso y tenemos los recursos. Hay estudios bíblicos online, tenemos la oportunidad de reunirnos, congregarnos cada primer día de la semana. En internet, en forma impresa, hay muchos estudios también de la Iglesia de Cristo. Y por sobre todo, lo más importante, tenemos su palabra. Su palabra, que según la misma palabra de Dios, debemos considerar a diario. La Biblia no es un libro para abrir el día domingo nomás. Hay algunos que ni siquiera el domingo, pero la palabra nos habla de que nuestra comunión con Dios a través de la palabra tiene que ser algo diario. Respiramos a diario, comemos a diario. La palabra de Dios no puede ser la excepción para tener comunión con el Señor. Y en este versículo, el apóstol Pedro dice que necesitamos crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Significa hacer el mejor uso posible en nuestras vidas, el mejor uso posible en nuestras vidas para responder en gratitud, para responder en obediencia, para responder de toda manera positiva a lo que Dios ha hecho por nosotros. Básicamente es eso. Entendemos que la salvación es por gracia. ¿Qué significa eso? Que es gratis. Eso no significa que todos van a ir al cielo. No. ¿Qué significa que la salvación sea gratis, que sea por gracia, como la misma epístola anterior enseña en capítulo 2, verso 8 de Efesios, por ejemplo? ¿Qué significa que sea gracia, por gracia la salvación, sea gratis? Ahí mismo lo explica. Significa que la oportunidad no tenemos mérito propio para recibirla. No tenemos derecho a recibir la oportunidad de ser hijos de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros para un día estar en el cielo. Eso significa que es por gracia. Que por nosotros mismos no tenemos ninguna posibilidad de un día escaparnos de la ira de Dios. Entonces, esforzarnos en la gracia significa hacer todo lo que está de nuestra parte, todo lo que depende de nosotros. El Señor, por ejemplo, a través de santos hombres, del Santo Espíritu, reveló esto extraordinario que tenemos en nuestras manos que llamamos Biblia, que ya está por todas partes, en la tablet, en el computador, en el celular, por todos lados. Este es el medio. Él nos va a guiar a toda verdad a través de su palabra. Pero yo tengo que nutrirme de la palabra. Yo necesito leer la palabra, compartirla con el que no conoce al Señor. Eso es esforzarnos en la gracia, hacer lo que corresponde a nosotros. Esto que está aquí, este conocimiento divino, no va a aparecer de manera mágica en nuestra mente. Hay un proceso, por eso la Escritura habla de, por ejemplo, evangelizar. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida, quizás hace mucho tiempo, pero ocurrió, fuimos evangelizados. Fuimos instruidos en el correcto evangelio del Señor Jesús. Y comprendiendo ese mensaje de salvación, decidimos obedecerlo. Decidimos ir a las aguas bautismales para iniciar una relación con Dios. Porque dice la Escritura que nos iniciamos como discípulos del Señor cuando tomamos la decisión personal de ir a las aguas bautismales. Ahí pasa todo un proceso de perdón de pecados, de arrepentimiento, etc. Ese es otro tema, no es el tema que estamos estudiando ahora. Es solo un ejemplo. Y así, el apóstol Pablo recorría las iglesias que ya había iniciado en el nombre del Señor. Dijo, vamos de nuevo, pero si ya les enseñaste, ya se bautizaron, ya entendieron. ¿Y qué dijo Pablo? Vamos de nuevo a confirmar la fe de los hermanos. Vamos de nuevo.
Y se reforzaba la doctrina, se reforzaba la enseñanza. Y las epístolas que tenemos, esta misma que estamos leyendo de Segunda de Pedro, la anterior de Efesios, ¿qué son? Un refuerzo doctrinal apostólico para las iglesias. Iglesias que ya habían sido evangelizadas, que ya se les había enseñado, que ya se habían bautizado. Aquí la carta es para reforzar doctrina. Entonces vemos un proceso constante. Los apóstoles no se cansaban de caminar de un lugar a otro enseñando y primero, ¿no es cierto?, ellos confirmaban, dice, los ánimos. Ellos, ¿no es cierto?, enseñaban, recordaban las cosas. Dice Pedro mismo, no me voy a cansar nunca de recordarles estas cosas. Hermosas palabras del apóstol Pedro. No me voy a cansar nunca de enseñarles estas cosas. De repente uno evangeliza o hace un estudio bíblico con personas que retienen muy poquito y uno se aburre. Oye, pero si esto te lo he dicho 10 veces ya, retiénelo por favor, anótalo. Que la gente igual es flojita. Uno le dice, anota, no anota. Y anotar es como escuchar 3 veces. No en vano Dios escogió la escritura para transmitir su mensaje. Y vemos, ¿no es cierto?, el arte, el oficio bíblico de los escribas, que era reescribir los rollos, los libros sagrados. ¿Por qué? Porque la tinta y el papel no eran lo que son ahora. Entonces vemos en cada ejemplo, en cada página de la Biblia, una necesidad de crecer, como dice aquí, en el conocimiento, ¿no es cierto? En el conocimiento, pero también en la gracia. Bien simplificado, hermano, esto significa que tenemos que crecer en la revelación de Dios en nuestra mente y tenemos que crecer en la práctica de su doctrina estando en nuestro corazón, ¿ya? Porque la vamos a llevar a cabo solamente si está en nuestro corazón. Podemos entenderla y no practicarla. Bueno, entonces trabajo a nivel mental nomás. Pero si trabaja a nivel del corazón, también usted va a amar a Dios, va a amar su palabra, va a amar hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es hasta aquí, el problema de que el avión no despegue, que se le acaba la pista? Que no llega a la velocidad que necesita para despegar. Si el avión intenta posicionar los alerones, todas las técnicas aeronáuticas, que no viene al caso explicar ahora, con velocidad reducida, el avión se frena. ¡Fum! En vez de despegar, se frena. Por una cosa que es fuerza de sustentación, usted lo puede estudiar. Entonces necesita ir a una velocidad mínima para accionar los flaps y despegar. Pero hay otro motivo por el que el avioncito podría no despegar. Y yo, si le doy unos segundos para pensar, usted lo va a deducir fácil y rápidamente. Muy fácil y rápidamente. Es el mismo motivo por el que algunos barcos se hunden. Sobrecarga. Sobrecarga. Y ahora vamos a pasar al último pasaje que vamos a ver, y esto está en Hebreos capítulo 5, y vamos a ver la analogía. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer, como es lo último, el párrafo enterito, versículo 11 al 14. Y aquí va a hablar el autor de Hebreos, entendiendo que necesitamos, ¿no es cierto?, esperar, confiar en Jehová, ser fiel al Señor. Necesitamos eso. Y la consecuencia, el efecto de eso va a ser que vamos a tener nuestras fuerzas renovadas, que vamos a levantar alas como de águila y vamos a despegar del problema en el que estemos. Problema más grande sobre todo, el pecado. Ya eso quedó clarito. Clarito quedó que tenemos un tiempo limitado. La pista de despegue, hermanos, tiene un largo definido. No podemos dar la vuelta al mundo intentando levantar el avión. Se acaba la pista.
Y ese es nuestro tiempo en este mundo, que no sabemos cuánto es. Cuánto más entonces debemos preocuparnos. Y ahora vamos a ver el tema de sobrecarga. Vamos a Hebreos 5, versículo 11 al último, 14. Dice la Escritura: acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difíciles de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este versículo se entiende bien de esta manera, hermano. Es difícil, es complejo, se podría decir, desgastante enseñarle a alguien que no quiere aprender. De repente uno le dice al niño: ven, te voy a enseñar matemática que tienes prueba esta otra semana. No, no quiero. No le gustan las matemáticas, no tiene motivación. Ya, perfecto. Y puede ser el ejemplo que usted quiera, pero la persona rechaza. Eso pasa a veces con la palabra de Dios mismo. Uno le habla a la gente: oye, podríamos estudiar la palabra, ¿qué te parece? Sí, ya, sí, más adelante, ahí nos ponemos de acuerdo. Eso es para puro chutear la cuestión para nunca. Pero lo triste es cuando esto pasa en el pueblo de Dios, porque aquí le está hablando al pueblo de Dios. Y le dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Venimos hablando en Efesios, venimos hablando en Segunda de Pedro, ¿de qué? De que Dios, la expectativa divina, el deseo de Dios es nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez. Y aquí vemos algo que se podría decir que es como desarrollo inverso, porque el bebé comienza tomando leche, pero después empieza a comer alimento sólido, ¿verdad? Y aquí el autor le está diciendo a estos cristianos que ellos necesitan volver a la leche. ¿Les cuesta entender eso? Es como si ya nosotros llegáramos a los 10, 11 años ya con, aunque sea dientes de leche que le llaman, pero ya podemos masticar. Nos dicen: ya, ahora vas a empezar a tomar leche de nuevo. Vas a dejar el alimento sólido. Pero uno ya le tomó el saborcito a la carne y le gustan las verduritas. No, 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 leche nomás, leche. Esa es la figura. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y aquí hay una palabra: inexperto. ¿Qué significa eso? Que no es experto. Y ponga atención que en el versículo 12 el énfasis de él es después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, debiendo ya ser maestros, necesitan que los tratemos como a niños, dándoles leche en vez de alimentos sólidos, espiritualmente hablando. Aquí en el versículo 13 está hablando de lo mismo, con otras palabras. El que es inexperto en la palabra de justicia es niño. Necesitamos ser entonces expertos. Necesitamos tener expertise en lo que es el conocimiento y la revelación de Dios. Si usted se devuelve a Efesios, esa carta habla también del perfeccionamiento del cristiano. Eso significa que es una mejora progresiva, continua. Siempre va avanzando a más conocimiento, a más fidelidad, y va corrigiendo errores, y va mejorando deficiencias. Entonces siempre va a mejor. Versículo 14 y final. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El autor está desafiando a estos cristianos a ser maduros. Le está diciendo que si necesitan leche, son niños.
de una manera despectiva, porque también entendemos que para la malicia, por ejemplo, tenemos que ser como niños. Pero aquí no está hablando de la malicia, está hablando de la madurez. Y nosotros como cristianos debemos apuntar hacia la madurez, hacia el desarrollo espiritual, hacia el crecimiento. Y fíjese cómo termina este versículo. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos, por tanto, ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿cómo nos vamos a ejercitar? La palabra ejercitar obviamente apunta a lo práctico. La doctrina llevada, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Todo el mensaje del amor de Dios, todo el mensaje de salvación, de la perseverancia para un día alcanzar, ¿no es cierto?, la aprobación divina, tenemos que hacerlo carne. Eso significa. Podemos tomar la decisión de ser cristianos de papel. Es decir, como podría decirse, ¿no es cierto?, somos cristianos intelectuales, ¿no? Nos gusta estudiar la Biblia, nos gusta ser expertos en la enseñanza, en la comprensión, pero hasta ahí nomás llegamos. ¿Ves? Como un águila en cautiverio, como un avión con sobrecarga. No va a despegar nunca un avión. Si un avión puede llevar 50 toneladas y usted le pone 100, hermano, no va a despegar. Y en pocas palabras, cuando dice todo esto, el autor de Hebreos, yo lo saco también, ¿no es cierto?, por lo que dice la carta en su contexto, está hablando de una sobrecarga en nuestra vida. El mismo autor de Hebreos nos dice que nos saquemos el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, etcétera. Todo esto apunta a una idea central de la carta entera. Yo elegí este pedacito, hermano. Pero el punto es que nuestra vida, si está sobrecargada, no va a despegar espiritualmente hablando. El águila tiene una capacidad, ya, el pajarito pesa 5 o 7 kilos, puede levantar 3. Si trata de levantar un elefante, no va a poder. Y así pasa a veces con la vida de los cristianos. Como bien dice ese dicho, que no es bíblico, que mucho abarca, poco aprieta, es verdad. Si intentamos hacer más de lo que está en nuestras capacidades, no vamos a hacer nada bien, no vamos a terminar nada. Entonces tenemos que ser buenos administradores de la bodega de nuestro avión. Así como el águila es, ¿no es cierto?, sabia y dice, no, ese animal me tira para abajo, en vez de yo guiármelo, me tira a mí. Lo mismo. Tenemos que ser buenos administradores de la bodega de nuestro avión, hermano. Porque si la tenemos sobrecargada, no vamos a despegar. ¿Y qué significa tenerla sobrecargada? Bueno, si estos cristianos que estamos viendo aquí, que están llamados, ¿no es cierto?, a deponer esa actitud, están en un nivel de niño, en un nivel de lechecita, es porque, y estamos hablando después de, dice, tanto tiempo, es porque ese tiempo pasó. La pista se le está acabando, la pista de despegue se le está acabando. Y el autor dice, después de tanto tiempo, ya deberían ser maestros. Y en lo espiritual, en las cosas del reino, están como niños, no han crecido nada. Es decir, cristianos del primer siglo, ¿no es cierto?, que priorizaron otras cosas, como podrían los cristianos de 2000 años después estar también cometiendo el mismo error. Si ellos no crecieron nada, si estaban en el mismo punto de partida de cuando se bautizaron, después de tanto tiempo, y tanto tiempo es mucho más que el necesario, queda para pensar qué hicieron con todo ese tiempo, qué hicieron en ese tiempo.
se dedicaron a las cosas del mundo, mayormente. Y eso pueden ser entretenciones, distracciones, hacerse esclavo, ¿no es cierto?, de vicios. Puede ser también el tema de esclavizarse, yo diría autoesclavizarse en lo que es trabajo secular, o simplemente no ser, como decía la palabra delante yo, diligente, no ser diligente. Si no somos diligentes, estamos llenando la bodega de nuestro avión espiritual, hermanos, con un montón de cosas, ninguna de las cuales es necesaria para el reino, ninguna de las cuales trasciende a esta vida. Estamos dejando de lado lo más importante. Introspección es la palabra, hermano. Tenemos que autoevaluarnos. Necesitamos hacer las cuentas. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. No alcanza la vida para todo lo que queremos. Hay que elegir. Y siempre elegimos ¿qué cosa? Las prioridades. Siempre elegimos lo más importante. Y nosotros como cristianos entendemos que lo más importante es Dios. Entendemos que la búsqueda del reino es lo más importante. Está aquí. Información. Pero si no está aquí, vamos a seguir siendo niños que necesitan mamadera. No importa los años que pasen. Es como un avión que lleva 20 kilómetros tratando de despegar. Se le va a acabar la pista. Va a perder esta grandiosa oportunidad de glorificar a Dios con su vida. Es fácil anteponer a Dios, pero también es fácil postergarlo. Es una decisión. En teoría, nosotros ya tomamos la decisión de servir al Señor Jesucristo, pero necesitamos vivir de acuerdo a esa decisión, hermano. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su iglesia, hermanos. Amén.